Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Capítulo 2. Muerte de su madre, Les Visionets, amor paterno, primera confesión, las veladas de invierno, visión profética. Todos los pormenores de la enfermedad de mi madre han quedado profundamente grabados en mi corazón, particularmente las últimas semanas que pasó en la tierra. Celina y yo parecíamos unas pobrecitas desterradas. Todas las mañanas venía a buscarnos la señora X y pasábamos el día en su casa. Una vez no tuvimos tiempo de rezar nuestras oraciones antes de salir. Mi hermanita me indicó en voz baja por el camino. ¿Diremos que no hemos hecho la oración? Ya lo creo, le respondí. Confió entonces ella tímidamente su secreto a aquella señora, la cual nos dijo: ahora podréis hacerla, hijitas mías, y dejándonos en una habitación muy grande, se marchó. Celina me miró sorprendida. Yo no lo estaba menos. Por eso exclamé: ay, no es como mamá. Siempre nos hacía rezar con ella. A pesar de las distracciones que se esforzaban en preocuparnos, el pensamiento de nuestra querida madre nos perseguía de continuo durante el día. Recuerdo que dieron a mi hermana un hermoso albaricoque. Llegándose a mí me dijo: no lo comeremos, se lo daré a mamá. Mas, ay, nuestra querida madre estaba demasiado enferma para comer las frutas de la tierra. Solo debía saciarse ya de la gloria de Dios. Pronto debía beber con Jesús el misterioso vino de que habló en la última cena, prometiendo compartirlo con nosotros en el reino de su Padre. La conmovedora ceremonia de la extrema unción quedó grabada en mi alma. Todavía me parece ver el lugar donde me hicieron arrodillar. Todavía oigo los sollozos de mi pobre padre. Mi madre dejó este mundo el 28 de agosto de 1877 a los 46 años. Al día siguiente de su muerte, cogiéndome en brazos, mi buen padre me dijo: ven a besar por última vez a tu mamá. Yo, sin pronunciar palabra, acerqué mis labios a la helada frente de mi adorada madre. No recuerdo haber llorado mucho, pero a nadie comunicaba los profundos sentimientos que embargaban mi corazón. Observaba y escuchaba en silencio. Veía muchas cosas que hubieran querido ocultarme, y hubo un momento en que me encontré sola frente al ataúd que habían colocado de pie en el pasillo. Nunca había visto ninguno, pero comprendí para qué servía. Permanecí gran rato contemplándolo. Era yo tan pequeña que tenía que levantar mucho la cabeza para verlo por entero, y me parecía muy grande, muy triste. 15 años después, me encontraba ante otro ataúd, el de nuestra Santa Madre Genoveva. Todos estos recuerdos de mi infancia acudieron en tropel a mi memoria. La Teresita de entonces había crecido. Ya no le parecía grande el ataúd, no levantaba la cabeza para mirarlo, sino para contemplar el cielo, que le parecía muy alegre, pues las tribulaciones que habían madurado y templado su alma de tal modo que nada en la tierra podía entristecerla. Al morir mi madre, Dios no me dejó del todo huérfana. El mismo día que recibía cristiana sepultura, me dio otra madre, dejándome la libertad de escogerla. Estábamos reunidas las 5 hermanas mirándonos tristemente, y al vernos tan desconsoladas, se enterneció nuestra criada y exclamó mirándonos a Celina y a mí: pobrecitas niñas, ya no tenéis madre. Entonces Celina, echándose en brazos de María, le dijo: ahora serás tú nuestra mamá. Yo solía imitar en todo a Celina. En esta circunstancia debía haberlo hecho más que nunca, pero pensé que quizás Paulina tendría pena y que se sentiría demasiado sola sin tener una hijita propia. La miré con cariño y escondiendo mi cabecita en su pecho dije: pues para mí, Paulina será mi mamá. En esta época, según yo ya dicho, empieza el segundo periodo de mi vida, el más triste y doloroso, sobre todo desde la entrada en el Carmelo de la que había escogido por mi segunda madre. Este periodo comprende desde la edad de 4 años y medio hasta la de 14, fecha en que volví a recobrar mi carácter de niña, sin dejar por ello de comprender cada vez más la parte seria de la vida. Debo advertirle
venerada madre, que después de la muerte de mamá cambié por completo de carácter. Antes era viva, expansiva y alegre, ahora tímida, dulce, de exagerada sensibilidad. Bastaba una mirada a veces para que me deshiciera en lágrimas. No me gustaba que se me preocuparan de mí. El trato de los extraños se me hacía insoportable. Solo volvía a recobrar mi alegría en la intimidad de la familia, donde seguía rodeada de las mayores atenciones y delicadezas. El corazón, naturalmente afectuoso de mi padre, parecía enriquecido de un amor verdaderamente inagotable. Mis hermanas eran para mí mis tiernas y desinteresadas madres. Si Dios no me hubiera hecho descender sobre su florecita sus bienhechores rayos, jamás hubiera podido aclimatarse en la tierra. Demasiado tierna todavía para soportar la lluvia y las tormentas. Le era necesario mucho calor, suave rocío y brisas primaverales. Nada de esto le faltó, ni siquiera bajo la nieve de la tribulación. Poco después de nuestra desgracia, tomó mi padre la resolución de abandonar a Lincoln, yéndonos a vivir a Lisieux, con objeto de estar cerca de un tío nuestro, hermano de mi madre. Hizo mi padre este sacrificio, tan grande y meritorio, para que mis hermanas, demasiado jóvenes todavía para tener experiencia, estuvieran bajo la dirección de mi querida tía, sirviéndonos ésta, en cierto modo, de madre. No tuve ningún sentimiento de abandonar mi ciudad natal. A los niños les gusta el cambio y todo lo que sale del ordinario. Por eso me trasladé con gusto a Lisieux. No me he olvidado del viaje. Llegamos de noche a casa de mi tío y todavía veo a mis primitas, Juana y María, esperándonos a la puerta de la casa con mi tía. ¡Ay! Cuánto agradeció mi corazón el cariño que nos demostraron nuestros parientes. Al siguiente día nos instalamos en nuestra nueva vivienda, conocida con el nombre de Les Buissonets. Estaba situada en un solitario barrio, vecino del hermoso paseo llamado Jardín de la Estrella. La casa alquilada por mi padre me pareció encantadora. Tenía un hermoso mirador donde se disfrutaba de espléndida y extensa perspectiva. Delante de la fachada había un bien cuidado jardín inglés y detrás un hermoso huerto. Todo esto era feliz novedad para mi infantil imaginación. En otra parte, según he dicho ya, me consideraba como desterrada. Lloraba, echaba de menos a mi madre. Pero ahí se dilataba mi corazoncito, sonriendo todavía a la vida. En efecto, esta alegre morada fue un teatro de muchas alegrías y de inolvidables escenas de familia. Me despertaban las caricias de mis hermanas. Junto con ellas rezaba mi oración de la mañana y luego daba mi lección de lectura con Paulina. Todavía recuerdo que la palabra cielo fue la primera que pude leer sola. Terminada la clase, subí al mirador, sitio predilecto de mi padre. Qué alegría la mía cuando podía anunciarle que había merecido buena calificación. Todas las tardes iba a dar con él un paseíto y a visitar el Santísimo Sacramento, cada día en una iglesia diferente. De este modo, entré por vez primera en la capilla del Carmen. ¿Ves, reina mía?, me dijo papá, detrás de esa gran reja hay muchas santas religiosas que alaban siempre a Dios. Qué lejos estaba yo de pensar que 9 años después me encontraría entre ellas y que en este bendito Carmen recibiría tan grandes mercedes. A la vuelta del paseo cumplía mis tareas escolares y el resto del día brincaba y jugaba por el jardín bajo la mirada de mi buen padre. No sabía jugar a muñecas. Mi mayor diversión consistía en preparar tinazas con semillas y cortezas de árboles. Cuando tomaban un bonito color, las ofrecía al punto a papá en una linda tacita, que daba verdaderamente deseos de saborear el contenido. Mi cariñoso padre dejaba en el acto su trabajo y sonriendo hacía como si bebiera. También me gustaba cultivar las flores y me divertía mucho haciendo altarcitos en un hueco que por suerte se encontraba en medio de la pared de mi jardín.
Cuando todo estaba listo, corrí a llamar a papá, quien por darme gusto se extasiaba ante mis maravillosos altares, admirando lo que consideraba yo como obra maestra. No acabaría nunca si quisiese referir todos los recuerdos de esta clase que conservo en mi memoria. Jamás podré explicar todas las ternuras que mi incomparable padre prodigaba a su reinita. De gran felicidad eran para mí los días en que mi querido rey, como me gustaba llamarle, me llevaba a pescar. Algunas veces probaba yo también con mi cañita de pesca, pero prefería sentarme algo retirada en el florido prado. Ahí, sin saber lo que era meditar, se sumergía mi alma en verdadera oración, y mis pensamientos se tornaban profundos. Gozaba de aquella soledad, escuchando los ruidos lejanos y el murmurio del viento. A veces llegaban a mis oídos algunas notas perdidas de la música militar de la ciudad, llenando mi corazón de suave melancolía. Parecíame la tierra un lugar de destierro, y soñaba en el cielo. De este modo se pasaba la tarde volando. Se acercaba la hora de volver a Les Buissonets, pero antes de recorrer los utensilios de pesca, tomaba la merienda que llevaba preparada en mi cestita. Mas, ¡ay! La hermosa rebanada de pan con dulce preparada por mis hermanas había cambiado de aspecto. Ya no tenía su vivo color rojo, sino solo de rosa descolorida y marchita. Entonces la tierra me parecía todavía más triste, y pensaba que solo en el cielo gozaría de una alegría serena, sin nubes. A propósito de nubes, hallándonos en el campo, cierto día, encapotóse el hermoso cielo azul, y comenzó a rugir con fuerza la tempestad, acompañada de deslumbradores relámpagos. Yo me volvía a la derecha e izquierda, sin querer perder nada de aquel majestuoso espectáculo, y vi caer un rayo en un prado cercano. Lejos de atemorizarme en lo más mínimo, me llené de contento, pareciéndome que Dios estaba cerca de mí. No le sucedió lo mismo a mi querido padre, pues menos satisfecho que yo, me sacó de mi arrobamiento, tomándome en sus brazos, a pesar de sus utensilios de pesca. Teníamos que atravesar muchos prados para tomar la carretera. La hierba y las margaritas más altas que yo brillaban cuajadas de piedras preciosas. Yo las contemplaba casi lamentando no verme cubierta e inundada de tan hermosos diamantes. Me parece no haber dicho que durante mis paseos diarios, tanto en Lisieux como en Alencon, daba limosna muy a menudo a los pobrecitos que encontraba. Un día vimos a un pobre viejo que se arrastraba trabajosamente sobre unas muletas. Me acerqué para darle mi monedita, mas él, fijando en mí una mirada intensa y triste, sacudió la cabeza con dolorosa sonrisa y rehusó mi limosna. No puedo explicar lo que pasó en mi corazón. Yo deseaba consolarle, aliviarle, y en vez de esto, tal vez acababa de humillarle, de darle pena. Sin duda adivinó mi pensamiento, pues le vi volverse y sonreírme de lejos. Como mi buen padre acababa de comprarme un pastel, encontrándome entonces grandes deseos de correr tras del anciano y dárselo, pensando, no ha querido dinero, pero seguramente aceptará un pastel. Sin embargo, no sé qué temor me retuvo. Estaba tan apenada que casi no podía contener las lágrimas. Acordéme entonces de haber oído decir que el día de la primera comunión se alcanzaba cuanto uno pide, y esta idea me consoló enseguida, pues aunque no tenía más que 6 años, pensé, rezaré por mi pobre el día de mi primera comunión. 5 años más tarde cumplí fielmente mi resolución. Siempre he creído que mi infantil plegaria por aquel miembro dolorido de nuestro Señor fue bendecida y recompensada. A medida que crecía, amaba más a Dios. Muy a menudo le ofrecía mi corazón, sirviéndome de la fórmula que me había enseñado mi madre. Me esforzaba en agradar a Jesús en todas mis acciones, poniendo en especial cuidado en no ofenderle jamás. A pesar de ello, cometí un día una falta que vale la pena de ser referida en este lugar, porque es para mí objeto de humillación y creo haber tenido contrición perfecta. Era el mes de mayo de 1878. Considerándome mis hermanas demasiado pequeña para asistir a los ejercicios del mes de María, todas las tardes hacía mis devociones en casa junto con la criada, ante un altarcito que arreglaba yo a mi gusto.
Los candelabros, los floreros, etc. Eran tan pequeñitos que bastaban 2 cerillas largas para alumbrarlo perfectamente. En ocasiones, me daba Victoria la sorpresa de traerme 2 cabos de vela, para que durara más mi provisión de cerillas. Pero esto era muy contadas veces. Una tarde nos disponíamos a hacer el mes de María. ¿Quiere usted empezar el acordaos mientras yo enciendo? Le dije. Hizo ademán de empezar, pero me miró y se echó a reír muy alto. Yo veía que mis magníficas cerillas se consumían rápidamente, por lo que le supliqué otra vez que dijera pronto el acordaos. A pesar de todo, el mismo silencio, las mismas carcajadas. Entonces, en el paroxismo de la indignación me levanté y saliendo de mi habitual mansedumbre, di con el pie en el suelo con toda mi fuerza y le grité: «¡Es Victoria muy mala! ¡Victoria!». A la pobre muchacha se le heló la risa en los labios, me miró muda de extrañeza y me mostró, aunque por desgracia demasiado tarde, los 2 cabos de vela escondidos debajo de su delantal. Después de haber llorado de cólera, derramé lágrimas de contrición, y llena de vergüenza y desconsuelo, tomé la firme resolución de no volver a hacerlo jamás. Poco tiempo después fui a confesarme. Grato recuerdo. Paulina me decía muchas veces: «Teresita, no es a un hombre sino a Dios mismo a quien vas a declarar tus pecados». Llegué a convencerme de ello tanto que pregunté muy en serio si tendría que decirle al reverendo señor D. que le amaba con todo mi corazón, puesto que era a Dios en persona a quien iba a oír. Bien enterada de cuánto tenía que decir, me puse en el confesionario frente a frente del sacerdote para verle mejor y recibir su bendición con gran espíritu de fe. Pues habíame dicho mi hermana que en este momento solemne las lágrimas de Jesús caían en mi alma para purificarla. Recuerdo muy bien la exhortación que me hizo. Trataba principalmente de la devoción a la Santísima Virgen, y prometí redoblar mi ternura con la que ocupaba ya puesto tan grande en mi corazón. Al concluir, entregué mi rosarito al sacerdote para que lo bendijese, y me separé del confesionario tan ligera y contenta como nunca lo había estado. Era ya de noche. Al pasar bajo un farol, me detuve. Saqué el rosario recién bendecido de mi bolsillo y empecé a darle vueltas en todas direcciones. «¿Qué miras, Teresita?», me preguntó Paulina. «Miro cómo está hecho un rosario bendito». Esta ingenua respuesta divirtió mucho a mis hermanas. Durante largo tiempo quedé penetrada de la gracia que había recibido, y después, entonces, quise confesarme en todas las grandes fiestas. Puedo decir que estas confesiones llenaban de alegría lo íntimo de mi alma. Las fiestas. ¡Ay! Cuán dulces recuerdos trae a mi memoria esta palabra. Cuánto me gustaban. Sabían mis hermanas explicarme tan bien los misterios que encierran, que esos días de la tierra venían a ser para mí días del cielo. Me gustaban sobre todo las procesiones del Santísimo Sacramento. Qué alegría poder sembrar de flores el camino por donde pasaba Dios. Antes de dejarlas caer, las lanzaba muy alto, gozando extraordinariamente cuanto veía que mis rosas deshojadas tocaban la sagrada custodia. Si las fiestas solemnes eran pocas, en cambio cada semana me traía una muy querida a mi corazón: el domingo, día radiante consagrado a Dios y al descanso. Toda la familia asistía a la misa mayor. Recuerdo aún que como la capilla que ocupábamos estaba muy distante del púlpito en el momento del sermón, teníamos que ir a buscar sitio en la nave central. Esto no era fácil, pero todo el mundo se apresuraba a ofrecer sillas a Teresita y a su padre. Mi tío se alegraba de vernos llegar a los 2. Me llamaba su rayito de sol, y decía que era un cuadro interesantísimo el de aquel venerable patriarca, llevando de la mano a su hijita. Yo no me preocupaba poco ni mucho del efecto que producía. Solamente me absorbía en escuchar con atención al sacerdote. El primer sermón que comprendí fue uno sobre la pasión de nuestro Señor, que me dejó muy enternecida. Tenía 5 años y medio, y desde entonces pude comprender y apreciar el sentido de todas las instrucciones. Siempre que se trataba de la Santa Teresa,
de Santa Teresa, se inclinaba mi padre hacia mí diciéndome al oído: Escucha bien, reinita mía, hablan de tu santa patrona. Yo escuchaba en efecto, pero confieso que miraba más a menudo a mi padre que al predicador. Me decía tantas cosas su hermosa fisionomía, llenábase a veces sus ojos de lágrimas, y en vano procuraba contenerlas. Cuando escuchaba las verdades eternas, diríase que no habitaba en la tierra. Su alma parecía robada en otro mundo. Mas ay, muy lejos estaba su carrera de llegar al término. Largos y dolorosos años debían transcurrir todavía, antes que el hermoso cielo se le abriera y enjugara el Señor con su divina mano las lágrimas más amargas de su fiel servidor. Volviendo a mi día del domingo, recuerdo que pasaba esta alegre fiesta rápidamente, pero con cierto dejo de melancolía. Nada turbaba mi felicidad hasta el oficio de las completas. En esta hora, un sentimiento de tristeza embargaba mi alma. Pensaba que al día siguiente tendría que empezar otra vez la vida ordinaria, trabajar, estudiar las lecciones. Sentíase mi corazón desterrado en el mundo, suspirando por el descanso del cielo, por el domingo sin ocaso de la verdadera patria. Mi tía nos invitaba por turno a pasar la velada en su casa, lo cual me gustaba muchísimo. Escuchaba con grandísimo placer cuanto decía mi tío. En sus conversaciones serias me interesaba, no sospechando él siquiera la atención que a ellas prestaba. Pero cuando me sentaba en una de sus rodillas y cantaba en voz potente Barba Azul, mezclábase mi alegría de terror. A eso de las 8 venía mi padre a buscarnos. Recuerdo que por el camino iba yo contemplando las estrellas con un arrobamiento indescriptible. Fijábame sobre todo con delicia en un grupo de perlas de oro en el profundo firmamento, el Talí de Orión. Observaba que tenía la forma de una T y le decía a mi padre: Fíjate, papá, mi nombre está escrito en el cielo. Miraba la tierra y todo lo de ella me parecía feo. Entonces rogaba a mi padre que me guiara para no tropezar, y levantando muy alto mi cabecita, no me cansaba de contemplar ni un momento la estrellada bóveda celeste. ¿Qué diré respecto a nuestras veladas de invierno en los Buissonets? Después de jugar una partida de damas, leía a mis hermanas el año litúrgico y varias páginas de algún libro interesante a la par que instructivo. Mientras tanto, me acomodaba yo sobre las rodillas de mi padre, y terminada la lectura, me cantaba con su hermosa voz melodiosas cantinelas, como si quisiera hacerme dormir. Apoyaba yo entonces la cabeza sobre su corazón, meciéndome él suavemente. Subíamos luego a rezar las oraciones de la noche, y me arrodillaba también al lado de mi buen padre. No tenía más que mirarle para saber cómo oran los santos. Rezadas las oraciones, me acostaba Paulina, y ya en mi cama le preguntaba invariablemente: ¿He sido buena hoy? ¿Está Dios contento de mí? ¿Volarán los angelitos en torno mío? La respuesta era siempre afirmativa. A no ser así, hubiese pasado la noche entera llorando. Después de este interrogatorio, venían a besarme mis hermanas, y me quedaba solita en la obscuridad. Considero como verdadera gracia que me acostumbrasen desde pequeña a vencer el miedo. Muchas veces me mandaba Paulina a buscar algo en un cuarto apartado, sin admitir réplica ni excusa alguna. Esto me convenía, pues de lo contrario hubiera sido muy miedosa. En cambio, hoy nada me asusta. A veces me pregunto cómo pudo educarme mi madrecita con tanto cariño sin mimarme, pues no me toleraba la menor imperfección. Jamás me reprendía sin justo motivo, pero tampoco, y de ello estaba yo bien convencida, cambiaba de resolución. A esta hermana querida le hacía yo mis confidencias íntimas, y ella aclaraba mis dudas. Un día le pregunté sorprendida por qué Dios no daba en el cielo igual gloria a todos sus escogidos, pareciéndome que todos no podían ser muy felices. Paulina me mandó a traer el vaso grande de papá y lo puso al lado de mi dedalito. Llenó los dos de agua y me preguntó cuál me parecía más lleno. Yo le respondí que los dos veía tan llenos el uno como el otro.
y que era imposible echarles una gotita más de agua. Entonces me hizo comprender cómo, en el cielo, el último de los justos no envidia en nada la felicidad del primero. De este modo, poniendo a mi alcance los más sublimes secretos, daba a mi alma el sustento necesario. Con qué júbilo veía llegar cada año la repartición de premios. Aunque concurría yo sola, la justicia como siempre era rigurosa. No se me otorgaba ni una recompensa más de las que merecía. El corazón me latía con fuerza al escuchar mi sentencia y al recibir de manos de mi padre en presencia de toda la familia los premios y las coronas. Era para mí como una imagen verdadera del juicio final. Ay, al ver a mi padre tan contento, ¿quién hubiera previsto las grandes tribulaciones que le aguardaban? Sin embargo, Dios me mostró un día, en visión extraordinaria, la viva imagen de este dolor venidero. Mi padre estaba de viaje y debía tardar algunos días en volver. Serían poco o más o menos las 2 o 3 de la tarde. Brillaba el sol con vivo resplandor, y la naturaleza toda parecía de fiesta. Estaba yo asomada a una ventana que daba al huerto, con la imaginación llena de alegres pensamientos, cuando vi, ante el lavadero que estaba enfrente de mí, un hombre vestido enteramente como papá, de su misma estatura y manera de andar, pero muy encorvado y envejecido. Digo envejecido, refiriéndome al conjunto de su persona, porque no le veía la cara, pues la llevaba cubierta con un denso velo. Con paso acompasado, avanzaba lentamente a lo largo de mi jardincito. Me sobrecogió el ánimo un sentimiento de terror sobrenatural. Grité en voz muy alta y temblorosa: «¡Papá! ¡Papá!». Pero el misterioso personaje no pareció oírme. Continuó su camino sin volver la cabeza, dirigiéndose a un grupo de abetos que dividía la avenida central del jardín. Esperaba verle aparecer otra vez al otro lado de los árboles, mas aquella visión profética se había desvanecido por completo. Todo esto duró solo un instante, pero se grabó tan profundamente en mi memoria que hoy, a pesar de haber transcurrido tantos años, tengo el recuerdo tan presente como la misma visión de aquella noche. Como mis hermanas estaban en una habitación continua, al oírme llamar a papá experimentaron también cierta impresión de susto. Disimulando María su turbación, corrió hacia mí, preguntándome por qué llamaba a papá sabiendo que estaba en Alencón. Les referí lo que acababa de ver, y para tranquilizarme me dijeron que sin duda la criada había querido asustarme, cubriéndose la cabeza con el delantal. Pero interrogaron a Victoria, y ésta aseguró que no había salido de la cocina. Además, la verdad era muy evidente. Yo había visto un hombre, y este hombre se parecía enteramente a papá. Bajamos todos al bosquecillo, y no encontrando nada me dijeron mis hermanas que no pensase más en el hecho, pero me era imposible no recordarlo. Constantemente se me presentaba en la imaginación esta visión misteriosa. Muchas veces intenté, aunque inútilmente, levantar el velo que me ocultaba su significado, pero guardaba en el fondo de mi alma la íntima convicción de que algún día se me revelaría por completo. Ya sabe lo que sucedió, madre carísima. Ya sabe que en verdad era mi padre aquel que me mostró Dios, avanzado, encorvado por la edad, y llevando en su venerable rostro, en su encanecida cabeza, la señal de su infortunio. Así como la adorable faz de Jesús se veló durante su pasión, del mismo modo debía velarse el rostro de su siervo en los días de su humillación, para aparecer más tarde radiante y esplendoroso en los cielos. Qué admiración me causa la bondad de Dios, mostrándome de antemano esta cruz preciosa, como un padre que deja entrever a sus hijos el glorioso porvenir que les preparan, complaciéndose en su amor y considerando las riquezas sin precio que han de constituir la herencia de ellos. Mas, se me ocurre una idea. ¿Por qué dio el Señor esta luz a una niña, la cual, si la hubiese sabido interpretar, muriera de dolor? ¿Por qué? He aquí uno de esos misterios impenetrables que solo comprenderemos en el cielo.
para admirar eternamente la sabiduría divina. Dios mío, cuán buenos sois. ¿Cómo sabéis proporcionar las cruces a nuestras fuerzas? En aquel tiempo no hubiera tenido ánimos para pensar sin terror en la muerte de papá. Subido un día a una escalera muy alta, a cuyo pie hallaba yo, díjome estas palabras: Apártate de aquí, reinita mía, pues te aplastaría si me cayese. Al oírlas, revelóse todo mi ser interiormente, y acercándome más todavía a la escalera pensé: por lo menos si papá se cae no tendré el dolor de verle morir, moriré con él. No, no, no es posible explicar lo mucho que quería yo a mi padre. Todo lo suyo me causaba admiración. Cuando me explicaba sus ideas sobre asuntos muy serios, tal como pudiera hacerlo con una joven ya mayor, le decía ingenuamente: si hablaras así a los hombres de Estado, con seguridad, papá, que te elegirían rey. Francia sería entonces feliz como nunca lo ha sido, pero tú serías desgraciado. ¿Qué tal es la suerte de los reyes? Y luego, ya no serías mi rey para mí solita. Por tanto, prefiero que no te conozcan. Tenía yo de 6 a 7 años, cuando vi el mar por primera vez. Me era imposible apartar los ojos de aquel espectáculo. Me impresionó profundamente su majestad, el rumor de sus olas. Todo me hablaba de la grandeza y poder de Dios. Recuerdo que, en la playa, un caballero y una señora me miraron largo rato. Preguntaron a papá si yo era hija suya y le dijeron que era una niña muy bonita. Mi padre les hizo señas para que no me hicieran ningún cumplido. A mí me satisfizo mucho el oír esto, pero no me consideraba bonita. Tenía en mis hermanas tanto cuidado en no decir jamás nada que pudiera hacerme perder mi sencillez y candor infantil, y las creía yo en todo tan ciegamente que no di importancia alguna a las palabras y muestras de admiración de aquellas personas, por lo que las olvidé al punto. Por la tarde de aquel día, a la hora en que el sol parece bañarse en la inmensidad de las ondas, dejando tras de sí un surco luminoso, sentéme con Paulina en una roca solitaria. Largo tiempo contemplé aquel surco de oro que comparaba a mi hermana a la gracia, iluminando en la tierra el camino de las almas fieles. Representóseme el corazón en medio del luminoso surco como una ligera barquita con graciosa vela blanca, y tomé la resolución de no alejarla jamás de la mirada de Jesús, para que pudiera siempre abogar en paz y rápidamente hacia la patria celestial.